cordial saludo a todos ustedes. Haití vive desde hace unas semanas momentos de gran tensión. Tensión que gira en torno a 4 ejes. El derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide, el general Raúl Cedras, comandante de las Fuerzas Armadas, el embargo decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la posición del gobierno de Washington. 4 ejes sobre los que bascula el futuro de este país caribeño. La llegada al poder en febrero de 1991 del reverendo Jean-Bertrand Aristide marcó una etapa en la historia de Haití. Era el primer presidente electo con absoluta mayoría popular, el 67% de los votos. Con él llegaba a la isla caribeña el rechazo del pueblo haitiano a los políticos profesionales y la voluntad de hacer reales los derechos más elementales: una existencia digna, una educación, una salud. En su breve mandato de 7 meses, Jean-Bertrand Aristide comenzó a invertir la despótica trayectoria de la historia haitiana, pero el golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991 volvió las agujas del reloj a los oscuros días de Papá Doc Duvalier. Hoy Documentos TV les ofrece el reportaje Haití, la muerte de un sueño, en el que se realiza un recorrido a través de imágenes de archivo por el reciente proceso político que ha atravesado Haití. Haití, la muerte de un sueño. La vie pour changer à Dieu, pour aller mieux, c'est pour me revendiquer. Haití es el país más pobre y más inestable del hemisferio occidental. Al menos el 75% de la población adulta es analfabeta y carece de empleo. Tras años de pobreza y opresión, el pueblo haitiano por fin encontró una voz que lo reuniese. Après que nous passons 1804, nous disons indépendants et jusqu'à présent nous rendons compte que nous pouvons gagner bon gens libertaires. Là où on vit dans grand goût, est-ce que vous pouvez dire où est liberté? La historia de Jean-Bertrand Aristide, la saga de un sacerdote que se convirtió en presidente, es también la historia del primer movimiento popular haitiano por la democracia, el Lavallache, que significa diluvio purificador. La pluie a tombé. Est-ce que son graine goutte la pluie tombée? En pile goutte la pluie tombée? Oui. Les en pile goutte la pluie mettent ensemble. Yo fait la pluie tombée dans la rivière. Si plusieurs la rivière mettaient ensemble pour rencontrer ensemble et descendre ensemble, laisse là, yo fait un lava. El movimiento Lavallache y el torrente de poder del pueblo que desencadenó tienen sus raíces en la historia del sufrimiento del pueblo haitiano. Haití está situado en la parte occidental de la isla de la Española, que comparte con la República Dominicana. Los franceses lo convirtieron en su más productiva colonia de esclavos. Pero en 1791 los esclavos se rebelaron. En 1804 los ejércitos de esclavos derrotaron a las legiones de Napoleón, convirtiendo a Haití en la primera república negra e independiente del mundo. Temiendo que el ejemplo se extendiese, los Estados Unidos se negaron a reconocer a Haití, comenzando una incómoda relación entre un país fundado por esclavos y otro fundado por propietarios de esclavos. A principios de este siglo, el punto de vista de los Estados Unidos sobre Haití lo resumió el secretario de Estado William Jennings Bryan, que dijo: «Dios mío, imagínenselo, negros que hablan en francés».
Más de 2 años antes de que entrásemos en la Primera Guerra Mundial, decidimos que teníamos que controlar Haití. Esto es Puerto Príncipe, en Haití, en 1915, la capital de una nación isleña desgarrada por problemas internos. Detrás de estas escenas de paz y tranquilidad semitropical existe desasosiego y malestar. El gobierno de los Estados Unidos quería controlar el estratégico paso de Windward entre Haití y Cuba, la principal ruta marítima hacia el Canal de Panamá y el Pacífico, de modo que buscó un pretexto para justificar una intervención militar. En 1915, los marines de los Estados Unidos desembarcan en Haití para luchar contra bandidos haitianos que amenazaban con destruir propiedades estadounidenses. Los bandidos nativos rápidamente se dirigen a las montañas. Esto acaba con los problemas de las zonas pobladas, pero los marines se preparan para dirigirse hacia el interior y derrotar a los insurgentes. ¿Con qué arrogancia nos metimos en el asunto? Cuando uno piensa en el joven Franklin Delano Roosevelt, secretario auxiliar de la Marina, fanfarroneando, puedo verle balanceándose en cubierta, escribiendo la Constitución para el pueblo libre de Haití. No puede darse una mentalidad más imperialista. Esta gente es demasiado bruta para escribir su propia Constitución. Debo hacerlo yo por ellos. Se elige un presidente provisional y la República, arrasada por los disturbios, comienza otra vez a funcionar como una nación. Estas son las tropas de la Guardia del Palacio, pero los marines de los Estados Unidos están omnipresentes. Fue una intervención asesina y sangrienta que destruyó los sistemas constitucionales y reinstauró la esclavitud. Los marines se quedaron allí durante 20 años. Lo que dejaron tras ellos fue una fuerza militar, una Guardia Nacional que tomó el poder y lo tuvo desde entonces bajo una u otra dictadura. En 1957, los Estados Unidos apoyaron el régimen del más temido presidente de Haití, François Duvalier. Conocido como Papa Doc, era un médico rural que se convirtió en un déspota. Para asegurarse de que no sería derrocado por el ejército como sus predecesores, Papa Doc creó su propia milicia, los infames Tonton Macoutes. A los voluntarios de los Macoutes se les pagaba con la licencia para robar y extorsionar libremente a la gente que torturaban, violaban y asesinaban. Hacia el final de su vida, Duvalier fortaleció sus lazos con Washington y arregló que su hijo Jean-Claude le sucediera. Tras la muerte de Papa Doc en 1971, Baby Doc, de 19 años, le sucedió como presidente vitalicio. Baby Doc saqueó el Tesoro Nacional y con el apoyo del ejército convirtió a Haití en un importante punto de transbordo para la droga. En 1986, un levantamiento popular acabó con las 3 décadas de dictadura de los Duvalier. Baby Doc salió para el exilio a bordo de un jet del gobierno de los Estados Unidos, llevándose una inmensa fortuna y dejando atrás un país devastado, pero liberado. Tras años de vivir con miedo, el pueblo haitiano explotó, vengándose de los Tonton Macoutes más abusivos, librándose así de la opresión de Duvalier. Algunos Macoutes que habían cometido crímenes capitales padecieron la justicia popular llamada Père Lebrun o puesta del collar. Colocaban alrededor de sus cuerpos un neumático lleno de gasolina y lo incendiaban. El gobierno de transición que se nombró después de Duvalier, después de que Jean-Claude Duvalier cayese, fue un gobierno dirigido por el ejército, el CNG. El gobierno ha mostrado pocos deseos de mantenerse al margen de los asuntos políticos desde entonces. Ha habido desde 1986 7 u 8 golpes de Estado y el ejército estuvo involucrado en todos ellos. Cantan, nada ha cambiado, las cosas todavía siguen. Los soldados se han convertido en Macoutes y están rompiendo cabezas.
makout ki bezwen la ye wavin la ye sou dom. Dom la ye pa son la ye. On makout ki bezwen la ye wavin la ye sou dom. Dom la ye pa son la ye. Dom la ye pa son la ye. A pesar de las muestras de profundo arraigo del ejército, el país trató de celebrar elecciones en 1980.